¿Sabes lo que más extraño? Que alguien recuerde cómo tomo mi café. La voz procedía de un anciano sentado solo en el reservado de la esquina del Ross's Diner. Walter Finch, cabello plateado, pulcramente vestido, con manos que temblaban lo suficiente como para recordar que el tiempo lo había tocado con más suavidad. Todas las mañanas se sentaba allí, en el mismo reservado, en la misma taza, en el mismo periódico que pretendía leer más de lo que realmente leía. Era más un ritual que una rutina. Un hábito que llenaba el espacio vacío donde antes habitaba la conversación. Mara Brennan estaba a unos metros de distancia, con la cafetera en la mano congelada en el aire. Había escuchado cientos de historias en esas mesas de comedor. Las quejas, las risas, la soledad que se escondía detrás de las conversaciones triviales. Pero algo en la voz de Walter se quebró a través de su sonrisa practicada. Se acercó en silencio y dijo, 2 azúcares, sin crema. Walter levantó la vista. Sus cansados ojos azules brillaron con sorpresa. Sirvió el café con delicadeza y el aroma se extendió por el aire como un pequeño acto de bondad. Y, añadió en voz baja, siempre doblas primero la sección de deportes, aunque leas los obituarios. Por un momento, Walter no habló. Sus labios temblaron, sus ojos brillaron con un brillo que era mitad gratitud, mitad incredulidad. ¿Te das cuenta?, susurró. Mara sonrió, una sonrisa que no procedía del deber, sino de la comprensión. Todo el mundo merece ser notado, señor Finch. Por primera vez en mucho tiempo, Walter no parecía invisible. Mara se giró para servir otra mesa, pero no pudo evitar el calor que se extendió por su pecho. El restaurante tarareaba a su alrededor, el sonido de tazas tintineando, tocino chisporroteando y conversaciones que llenaban el aire como música de fondo. Sin embargo, en ese pequeño reservado de la esquina, algo había cambiado. Ya no era solo café. Fue la memoria. Reconocimiento. La simple magia de ser visto. Cuando Walter levantó su taza, sus manos se estabilizaron. El café no era más dulce que antes, pero de alguna manera sabía a pertenencia. Al otro lado del mostrador, Mara miró hacia atrás y lo vio sonriendo en su taza y, por primera vez esa mañana, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Ninguno de los dos volvió a hablar esa mañana. No era necesario. Porque a veces los gestos más pequeños tienen el significado más sonoro. Y ninguno de los dos lo supo, no entonces, no en ese tranquilo resplandor matinal. Que este solo acto de recordar cómo alguien toma su café cambiaría la vida de ambos para siempre. Los días se convirtieron en semanas y el anciano sentado en el reservado de la esquina se convirtió en algo más que un simple cliente, se convirtió en parte del ritmo matutino del restaurante. Todos los días, exactamente a las 7:15, Walter Finch entraba arrastrando los pies por la puerta, con su cardigan un poco demasiado grande y sus zapatos lustrados con el orgullo de un hombre que se negaba a dejar que los años lo definieran. Mara ya tendría su mesa lista. Periódico doblado cuidadosamente. Taza de café esperando. 2 azúcares. Sin crema. Se convirtió en una danza tranquila, familiar, silenciosa, reconfortante. Él sonreía mientras se sentaba, ella servía el café y, durante unos minutos, el tiempo parecía ralentizarse, como si incluso el reloj sobre el mostrador respetara su ritual. A veces no hablaban de nada en absoluto. Otras veces, sobre todo lo que duele en silencio. Le habló de Dorothy, su esposa, le encantaban los paseos matutinos y siempre tenía un tarro de margaritas junto a la ventana. Habló de su enfermedad con voz temblorosa, de cómo la casa se había vuelto más fría desde que ella se fue. Mara escuchó sin interrumpir nunca, sus ojos suaves, su silencio lleno de empatía. Había aprendido que no todas las personas querían consejos, algunas simplemente querían ser escuchadas. Walter también habló de su hijo, un hombre ocupado persiguiendo el éxito en Seattle. Tiene un buen trabajo, una familia, una bonita casa. A veces envía postales, dijo Walter una mañana, mientras pasaba los dedos por el borde de su taza de café. Siempre los firma, te amo, papá, pero, su voz se apagó, creo que simplemente lo escribe porque eso es lo que se supone que debes decir. Mara sonrió suavemente y le sirvió otra taza. ¿Y tu nieto? Una leve risa escapó de sus labios. Es un buen chico. Simplemente, siempre tiene prisa. Viene una vez, tal vez 2 veces al año. Con los ojos pegados a su teléfono todo el tiempo. No lo culpo. El mundo se mueve más rápido ahora. Solo soy un viejo marcador en una historia que no tiene tiempo de leer. Por un momento, ninguno habló.
Solo el suave zumbido del restaurante llenaba el silencio, el tintineo de los platos, el silbido de la máquina de café, las risas ahogadas de otra mesa. Luego Walter añadió en voz baja, supongo que ahora estoy entre capítulos, esperando el epílogo. Mara lo miró, realmente lo miró, y dijo en voz baja, o quizás esté empezando uno nuevo, señor Finch. Quizás simplemente aún no se haya escrito. Walter sonrió levemente. Una sonrisa frágil y hermosa, como la de alguien que recuerda cómo se siente la luz del sol después de un largo invierno. Él no respondió, pero sus ojos decían basta. A partir de entonces, sus mañanas cargaron con una energía diferente. A veces Walter traía fotografías antiguas para mostrárselas, Elidoro. Tú en la playa, su hijo de niño sosteniendo una cometa de papel, una perra llamada Penny con una cinta alrededor del cuello. Otras veces, simplemente veía pasar el mundo a través de la ventana del restaurante, un mundo que ya rara vez se fijaba en él. Pero cada vez que Mara volvía a llenar su taza, se sentía visto. Cada buenos días tenía significado. Cada sonrisa compartida se sentía como una pequeña rebelión contra la soledad. También para Mara esas mañanas se convirtieron en algo más que una rutina. Encontró paz en sus historias, un recordatorio de que incluso el dolor tiene belleza si alguien escucha con suficiente atención. Y aunque eran solo dos personas de mundos diferentes, uno cerca del ocaso de su vida, el otro todavía persiguiendo su amanecer, encontraron consuelo en su sencillo ritual. Una taza de café. Un periódico doblado. Y la tranquila comprensión de que algunas conexiones no necesitan ser ruidosas para ser reales. Esa mañana, cuando Walter se levantó para irse, dejó un billete doblado sobre el mostrador y sonrió. ¿Mañana a la misma hora? Mara asintió. Siempre. Y cuando la puerta del restaurante se cerró detrás de él, ¿se dio cuenta? Algunas mañanas no comienzan con el amanecer. Comienzan cuando alguien recuerda tu nombre, y cómo tomas el café. Era una tranquila mañana de miércoles cuando Mara se enteró de que era el cumpleaños de Walter. No lo había dicho directamente, solo lo mencionó de pasada una semana antes, entre conversaciones sobre el clima y titulares de periódicos. Pero Mara lo recordó. Cuando llegó el día, esperó hasta que él terminara su desayuno. Luego, desde detrás del mostrador, sacó un pequeño trozo de tarta de manzana caliente y una única vela parpadeando suavemente en el medio. «Feliz cumpleaños, señor Finch», dijo en voz baja. Walter levantó la vista, sorprendido, con los ojos muy abiertos, como si no hubiera escuchado esas palabras en años. La llama se reflejaba en sus gafas, temblando al igual que sus manos. «¿Te acuerdas?», susurró. Mara sonrió y colocó el plato frente a él. «Por supuesto que sí. Todo el mundo merece ser celebrado, aunque sea solo con pastel y velas». Durante un largo momento, Walter no se movió. Luego, mientras la luz de la vela bailaba entre ellos, su barbilla tembló. No intentó ocultar las lágrimas que rodaban por sus mejillas. «Eres el único que lo recuerda», dijo finalmente, con la voz quebrada, frágil como una hoja en otoño. A Mara se le hizo un nudo en la garganta. Ella sonrió a través de sus propias lágrimas. «Entonces me alegro de haberlo hecho». Respiró lentamente y apagó la vela. La pequeña llama se desvaneció, dejando atrás solo el aroma a canela y algo más suave, pertenencia. Esa noche, mientras Mara limpiaba el mostrador mucho después de cerrar, se encontró pensando en ese único momento, ese único destello de luz en la larga y tranquila vida de un hombre. Pero las siguientes semanas trajeron cambios que no podía ignorar. Los pasos de Walter se hicieron más lentos. Sus manos temblaban más cada mañana cuando alcanzaba la taza. A veces, contaba la misma historia 2 veces y se detenía a mitad de camino, avergonzado de haber olvidado que ya la había dicho. «Es solo la vejez, Mara», dijo una vez, forzando una risa. «Mi memoria se está volviendo perezosa». Pero Mara notó cosas que la memoria no podía ocultar, el cansancio en sus ojos, la forma en que a veces miraba la puerta como si buscara a alguien que nunca llegó. Y también notó el silencio, ese que persiste después de que la risa se desvanece. Aún así, hizo lo que siempre hizo. Ella sonrió. Ella escuchó. Ella lo recordó. Todas las mañanas, se aseguraba de que su puesto estuviera listo antes de que comenzara la avalancha. El café caliente. El periódico cuidadosamente doblado. Un santuario tranquilo esperándolo solo a él. Y aunque a Walter le temblaban las manos cuando levantó la taza, aún así dejó sus habituales $5 de propina en su billete de $8, un hábito que nunca flaqueó,
al igual que todo lo demás. Entonces, un martes por la mañana, algo se sintió mal. El timbre de encima de la puerta permaneció en silencio. El stand de la esquina, el de Walter, estaba vacío. Mara miró la hora. 7:20, luego las 7:40. Su pecho se apretó. A las 8, no podía concentrarse en sus mesas. Cada vez que sonaba el timbre, su cabeza giraba, pero nunca era él. Cuando terminó su turno, la preocupación se había instalado como una tormenta en su estómago. Walter nunca había faltado un día. Ni una sola vez. Miró hacia la mesa vacía por última vez, la servilleta intacta, el periódico doblado que había reservado para él. La cafetera que tenía en la mano se sentía más pesada que nunca. Y mientras las luces del restaurante parpadeaban contra la tarde que se desvanecía, Mara susurró en voz baja. ¿Dónde está, señor Finch? El timbre de encima de la puerta permaneció en silencio. Y por primera vez en meses, la mañana en Rosie's Diner no parecía mañana en absoluto. A la mañana siguiente, la preocupación había reemplazado al sueño en los ojos de Mara. Walter todavía no había venido. Después de que terminó su turno, encontró su dirección en la vieja guía telefónica detrás del mostrador del restaurante, una de esas cosas que ya nadie usaba, excepto las personas que todavía creían en presentarse. Cuando llegó, la casa parecía contener la respiración. Las cortinas entrecerradas, el buzón lleno, el jardín cubierto de maleza. Ella llamó una vez. Entonces otra vez. Una voz débil vino desde el interior. Ya voy, ya voy. El DU se abrió lentamente. Allí estaba él, Walter Finch, con un pijama descolorido, el pelo despeinado y un hematoma oscureciéndose a lo largo de su brazo. Me caí, admitió, avergonzado, tratando de parecer casual. Nada roto, solo, cansado. Muy cansado, Mara. Entró sin dudarlo. La casa olía levemente a polvo y medicinas. Fotos familiares se alineaban en las paredes, momentos congelados de una vida que alguna vez había sido plena. Ella lo ayudó a sentarse en el sofá, le arregló la manta y sonrió suavemente. Deberías haber llamado a alguien. Él se rió débilmente. ¿A quién llamaría? El silencio después de esa pregunta lo dijo todo. A partir de ese día, Mara empezó a venir todas las noches después del trabajo. Le llevaba comida, cocinaba comidas ligeras, le ayudaba con recetas y le leía el periódico cuando sus ojos se debilitaban demasiado. Su gerente en el restaurante se quejó de su horario reducido. No te pagan por cuidar niños mayores, Mara, dijo una vez. Ella simplemente lo miró y respondió, no. No me pagan por ello. Ese es el punto. La casa de Walter poco a poco empezó a sentirse viva otra vez. El sonido de la risa regresó, una risa tranquila y suave que llenaba los rincones de las habitaciones donde una vez vivió la soledad. Una tarde, mientras la puesta de sol pintaba de dorado las paredes, Walter se volvió hacia ella y le preguntó en voz baja. Mara, ¿por qué haces esto? No me debes nada. Ella lo miró con los ojos brillantes de emoción. Porque alguien debería hacerlo, señor Finch. Porque usted importa. Porque la bondad no es algo que damos cuando es conveniente. Es algo que damos porque somos humanos. Los ojos de Walter se llenaron de lágrimas, pero esta vez sus lágrimas llevaban paz. Él tomó su mano. Dorothy solía decir eso también. Ella sonrió y le apretó la mano suavemente. Entonces tal vez ella me envió para recordártelo. Durante las siguientes semanas, sus veladas siguieron un ritmo suave. Té, historias y risas entretejidas con pausas tranquilas. Pero cada día Walter se debilitaba más. Su voz más suave. Sus pasos más lentos. Una noche lo encontró dormitando en su silla y el periódico se le escapaba de la mano. Le ajustó la manta sobre los hombros y susurró, «Buenas noches, señor Finch». Él sonrió levemente, con los ojos todavía cerrados. «Buenas noches, Mara». Fue lo último que dijo. 3 semanas después, llamó la enfermera del centro de cuidados paliativos. Walter había fallecido pacíficamente mientras dormía. Mara estaba en la cocina del comedor cuando escuchó la noticia. El sonido del tocino chisporroteando se apagó y la charla a su alrededor se desvaneció. Se agarró al mostrador y lloró en silencio, 20 minutos de puro y doloroso dolor por un hombre que se había convertido en familia sin que ninguno de los dos quisiera hacerlo. En el funeral, la capilla era pequeña y los bancos estaban casi vacíos. Solo Mara, la enfermera del hospicio y algunos vecinos que apenas lo conocían. El aire estaba en calma.
Las flores eran sencillas. El silencio fue respetuoso. Y justo cuando el servicio estaba terminando, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre con un traje impecable entró corriendo, con el teléfono todavía en la mano y el rostro enrojecido por la prisa. «Soy Marcus Finch», dijo rápidamente, escaneando la habitación. «El nieto de Walter. ¿Dónde están todos?» Mara se volvió, con los ojos rojos y la voz temblorosa pero firme. «Estás mirando a todos», dijo en voz baja. «Éramos todo lo que tenía». Marcus parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con sus amigos? ¿Su hijo?» Mara negó con la cabeza. «Dejaron de venir mucho antes de que dejaras de llamar». La mandíbula de Marcus se tensó y su voz se quebró. Estaba ocupado. Tenía trabajo. Mara lo miró durante un largo momento, no con ira, sino con la profunda y cansada tristeza de alguien que entendía demasiado. «Murió solo», susurró, esperando que alguien recordara que existía. El teléfono de Marcus vibró en su mano, pero no contestó. Por primera vez en años, se quedó quieto, completamente quieto, mientras la culpa comenzaba a instalarse en el espacio entre ellos. Mara se volvió hacia el ataúd y sus lágrimas caían silenciosamente. El himno sonaba suavemente de fondo, llenando el vacío que las palabras no podían. Y en esa pequeña y resonante capilla, dos extraños, unidos por la vida tranquila de un solo hombre, permanecían juntos en un silencio compartido. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero ese momento, ese silencioso dolor de arrepentimiento y recuerdo, era solo el comienzo de algo que ninguno de los dos podía ver todavía. Pasaron 2 semanas después del funeral. El restaurante se sentía diferente sin Walter. Su mesa estaba vacía, la taza de café intacta y el aire de la mañana más tranquilo que antes. Mara intentó mantener su rutina, pero se encontró mirando hacia la puerta todas las mañanas a las 7:15, esperando a un hombre que nunca volvería a cruzarla. Una tarde fría, justo cuando estaba limpiando el mostrador, sonó el timbre encima de la puerta. Cuando levantó la vista, se le dio un vuelco el estómago. Marcus Finch, el nieto, volvió a entrar. Pero esta vez no estaba solo. Lo seguían 2 hombres vestidos con trajes oscuros y cargados con carpetas. «¿Mara Brennan?», uno de ellos preguntó formalmente. «Sí», respondió ella con cautela. «Soy el señor Lawson», dijo el hombre, ajustándose las gafas. «Estamos aquí por el patrimonio del señor Walter Finch». Sus manos se apretaron alrededor del paño de cocina. Había escuchado suficientes historias para saber lo que pasó. Disputas familiares, reclamaciones legales, acusaciones. «Si se trata de dinero», dijo suavemente, «no quiero nada. Solo quería que él sintiera que importaba». Marco dio un paso adelante. Por primera vez, no parecía el hombre confiado del funeral. Tenía la corbata floja y su voz era tranquila. «No es así, Mara. No estás en problemas. Mi abuelo te dejó algo». El abogado abrió su maletín, sacó un pequeño sobre amarillento y lo colocó con cuidado sobre la mesa. La letra de Walter se curvaba en el frente, para Marcus, para leer con Mara. Las manos de Marcus temblaron cuando la abrió. En el interior aguardaba una carta cuidadosamente doblada, desgastada en los bordes, pero cuidadosamente conservada. Respiró hondo y empezó a leer en voz alta. «Marco, si estás leyendo esto, me voy. No te culpo por estar ocupado. Alguna vez creí que el éxito se medía en horas trabajadas y logros obtenidos. Pero aprendí, demasiado tarde, que el amor se mide en el tiempo dado, no en títulos o trofeos. Quiero que sepas sobre una mujer llamada Mara Brennan. Es una camarera que gana $8 la hora más propinas. Ella no tiene nada más que dar, sin embargo, todos los días me dio todo lo que importaba. Su tiempo. Su amabilidad. Su corazón. Recordó cómo tomo mi café cuando nadie más lo hacía. Ella recordó mi cumpleaños cuando el mundo lo olvidó. Ella me vio cuando me había vuelto invisible para todos los demás, incluido tú». La voz de Marcus se quebró. Hizo una pausa y se tapó la boca con la mano. Los ojos de Mara se llenaron de lágrimas. Continuó, apenas más que un susurro. «Le dejo mi casa, no porque ella me lo pidiera, sino porque me dio algo que vale más que cualquier propiedad. Me dio dignidad en mi capítulo final. El éxito no significa nada si estás demasiado ocupado para amar a la gente. La riqueza no significa nada si olvidas cómo alguien toma su café. Sé mejor de lo que te enseñé a ser. Ser más como ella». El comedor quedó en silencio.
Incluso el zumbido del ventilador del techo pareció detenerse. Marcus dobló la carta con cuidado y le temblaban las manos. Estaba tratando de hacerlo sentir orgulloso, susurró. Pensé que si trabajaba más duro y ganaba más, él vería que lo estaba haciendo bien. Pensé que era suficiente. Mara se secó las lágrimas con suavidad, en voz baja pero firme. Él lo vio, Marcus. Sabía que lo amabas. Marcus levantó la vista, con los ojos brillantes. Entonces, ¿por qué siento que le fallé? Mara puso su mano sobre la de él, de la misma manera que lo había hecho una vez con Walter. Porque el amor no se trata de lo que construyes. Se trata de ante quién te presentas. Él no necesitaba tu éxito. Solo necesitaba sentirlo, el amor que ya tenías por él. Marcus asintió lentamente, las lágrimas corrían por sus mejillas. En ese momento, el abogado recogió silenciosamente sus papeles, pero ninguno de los dos se dio cuenta. El aire entre Mara y Marcus había cambiado, no por romance, sino por algo más profundo. Comprensión. Arrepentirse. Un deseo compartido de hacerlo mejor. Walter Finch ya no estaba. Pero sus palabras, su último acto de amor, apenas habían comenzado a reescribir las vidas que dejó atrás. En las semanas siguientes, Marcus Finch siguió volviendo a Rosie's Diner. Al principio, Mara pensó que era simplemente culpa, de esas que permanecen como un hematoma en el corazón. Pero pronto se dio cuenta, era algo más. Ya no llegó con prisas ni con el teléfono en la mano. Llegó silenciosamente, sin el ruido de las llamadas de negocios ni la rigidez de un traje. Solo un hombre, tratando de comprender el tipo de vida que había llevado su abuelo. Empezó a sentarse en el antiguo reservado de Walter. No por tristeza, sino para sentirme más cerca, para recordar lo que importaba. A veces pedía el mismo desayuno, tostadas, huevos revueltos y café. 2 azúcares. Sin crema. Mara sonreía cada vez que se lo servía. No se necesitaron palabras, el silencio entre ellos ya no era pesado, era pacífico. A medida que los días se convirtieron en semanas, Marcus comenzó a notar cosas que alguna vez tuvo su abuelo. Aprendió los nombres de los clientes habituales, la anciana señora Green, que siempre se quejaba del tiempo, Joe, el cartero al que le encantaban los crucigramas, y la propia Rosie, que dirigía el restaurante con un corazón demasiado grande para su pequeño cuerpo. Él escuchó. Lo recordó. Se reía de historias que alguna vez habría estado demasiado distraído para escuchar. Poco a poco, sus aristas se fueron suavizando. La arrogancia que alguna vez lo protegió comenzó a desvanecerse, reemplazada por la empatía, silenciosa, firme y real. Una tarde, Mara lo encontró parado junto al tablón de anuncios cerca del mostrador, leyendo un folleto descolorido del centro para personas mayores de la ciudad. Ahí es donde Walter solía ser voluntario, dijo en voz baja. Oh, al menos así lo planeaba. Marco asintió. Entonces tal vez debería hacer lo que él nunca hizo. Una semana después, lo hizo. Al principio, solo ayudaba a servir café y comidas. Pero pronto estuvo sentado con los residentes, escuchando sus historias, ayudándolos a escribir cartas, jugando ajedrez, arreglando radios viejas. Y por primera vez en años, Marcus sintió algo que no había sentido en su oficina de gran altura o durante sus largas reuniones. Se sentía humano. Todas las noches, después de ser voluntario, dejaba de por el restaurante para ver a Mara. Hablaban durante horas, de Walter, de la vida, de la extraña belleza de las segundas oportunidades. Mara le contó que Walter solía decir que estaba entre capítulos. Marcus sonrió ante eso. Quizás ahora, estemos escribiendo el próximo para él. Su amistad creció de forma natural, tranquila, respetuosa y arraigada en la comprensión. No hubo prisas ni presiones. Solo dos personas que encuentran consuelo en un propósito compartido. A veces, cerraban el restaurante tarde en la noche y se sentaban en el reservado de Walter, bebiendo café mucho después de que se apagaran las luces. Hablaron de convertir la casa de Walter, ahora vacía pero llena de recuerdos, en algo que pudiera volver a importar. Un lugar donde personas como Walter nunca más volverían a sentirse invisibles. Los ojos de Mara se iluminaron. Un lugar para reunirse, hablar, reír, tal vez incluso simplemente tomar una taza de café y ser recordados. Marcus sonrió, de la misma manera que solía hacerlo Walter, amable, genuino, esperanzado. Creo que le gustaría eso, dijo en voz baja. Un lugar donde nadie espera solo. Afuera,
Las farolas parpadeaban a medida que la noche se hacía más profunda. En el interior, había 2 tazas de café entre ellos y el vapor se elevaba como el espíritu de una promesa cumplida. Por primera vez desde la muerte de Walter, no había ningún vacío en el restaurante. Solo calidez. Solo paz. Y el comienzo tranquilo de algo significativo, una segunda oportunidad escrita en el lenguaje de la bondad. La vieja casa en la esquina de Maple Street nunca se había sentido tan viva. Mara y Marcus habían pasado semanas transformando la casa de Walter en un santuario de calidez y conexión. El olor a café recién hecho flotaba por todas las habitaciones, mezclándose con el leve aroma de libros viejos y madera pulida. Luces doradas colgaban del techo, suaves y acogedoras, arrojando un brillo sobre los recuerdos enmarcados de la vida de Walter, fotografías de sus amigos, notas escritas a mano y algún que otro garabato que hacía reír a Mara en silencio. El espacio era íntimo pero abierto, con cómodos sillones dispuestos en grupos para conversar y una larga mesa comunitaria en el centro, perfecta para compartir historias y risas. Las plantas en macetas daban vida a los rincones y una pequeña estantería contenía novelas y diarios para cualquiera que deseara escapar a otro mundo por un tiempo. El letrero encima de la puerta decía simplemente, Walter's Corner, pintado en tonos cálidos que prometían comodidad incluso antes de entrar. El día de la inauguración, el café bullía de silenciosa emoción. Los vecinos mayores, algunos vacilantes y otros ansiosos, entraron con curiosidad y poco a poco descubrieron el amuleto que Mara y Marcus habían creado. Pronto, la risa llenó el aire, las risas ligeras se convirtieron en carcajadas genuinas, las conversaciones se convirtieron en amistades duraderas. Marcus se movía entre las mesas, ofreciendo pasteles y café, su comportamiento una vez arrogante se suavizó hasta convertirse en una calidez accesible. En el mostrador, Mara se secó las manos con un paño y observó a Marcus interactuar con los visitantes. Él se detuvo a su lado, con una suave sonrisa dibujando en sus labios. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó en voz baja, casi como si hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo. Mara siguió su mirada hasta una fotografía enmarcada de Walter en la pared, capturando al hombre en medio de una risa, con los ojos entrecerrados de alegría. Ella sonrió, una suave calidez irradiaba de su pecho. Él siempre lo supo, dijo. Un acto de bondad puede cambiarlo todo. Por un momento, la bulliciosa charla se desvaneció en una tranquila reflexión. La casa, ahora un refugio, transmitió el legado de Walter no en silencio, sino en conexión, esperanza y alegría. Cada taza de café servida, cada conversación compartida, cada sonrisa intercambiada susurraba que su espíritu seguía vivo. Marcus respiró hondo y sintió un cambio sutil en su interior. Se dio cuenta de que la transformación no era solo para la casa, sino también para él. Walter's Corner se había convertido en algo más que un café, fue un testimonio viviente de la compasión, un recordatorio de que los pequeños actos podían extenderse y afectar vidas de maneras que nunca había imaginado. Mientras Mara servía otra bandeja de pasteles, un grupo de visitantes comenzó a compartir historias de Walter, y las risas se derramaron por la habitación como la luz del sol a través de las ventanas. Marcus miró a su alrededor con ojos suaves y sintió una tranquila sensación de paz en su pecho. Puede que Walter no estuviera allí físicamente, pero su amabilidad había echado raíces en cada rincón, en cada sonrisa, en cada conexión. Y en ese momento, con las cálidas luces arriba, el rico aroma del café y las risas llenando el espacio, el mundo parecía un poco más brillante. Walter's Corner no era solo un café, era un corazón restaurado, un legado preservado y una promesa de que la bondad, una vez plantada, podría florecer sin cesar. El café bullía de silenciosa alegría. Mara se movía entre las mesas, llenando tazas e intercambiando sonrisas con los mayores que habían encontrado un nuevo hogar en Walter's Corner. La suave charla, interrumpida por risas ocasionales, pareció envolver la habitación en un suave abrazo. Una mujer mayor se acercó a Mara, apoyándose ligeramente en su bastón. Sus ojos brillaron con una calidez cómplice. ¿Cómo se toma el café?, preguntó ella. Mara hizo una pausa, una pequeña sonrisa tirando de su labio. «2 azúcares, sin crema», respondió casi automáticamente. La mujer asintió lentamente, como si esa simple respuesta tuviera un peso mucho más allá de la propia taza. «Lo recordaré», dijo en voz baja. «Todo el mundo merece ser recordado». Las palabras persistieron, ondulando en el aire como el vapor que se elevaba de las tazas que los rodeaban. Mara sintió que su pecho se hinchaba con una emoción silenciosa,
una profunda sensación de conexión que se remontaba a través de los recuerdos que Walter había dejado atrás. Cada sonrisa, cada historia, cada acto de bondad que fluyó a través de este espacio se sintió como un tributo a él, un eco vivo de una vida bien vivida. Mara se acercó a la ventana y contempló el sol que se filtraba entre las hojas del exterior. Ella susurró, apenas audible, «Lo recuerdo, señor Finch». Su voz transmitía una mezcla de reverencia, gratitud y anhelo. En ese momento, sentí como si la presencia de Walter persistiera, un gentil guardián vigilando el café que había inspirado. Su atención se centró en una mesa vacía en la esquina, el lugar favorito de Walter. Sobre la mesa, una sola taza de café humeaba suavemente, intacta, como si esperara el regreso de su dueño. Los ojos de Mara se suavizaron y sintió la familiar punzada de nostalgia. La cabina parecía llena de historias silenciosas, cada voluta de vapor era un recuerdo, un susurro de risa, un testimonio del hombre que había cambiado tantas vidas con nada más que simple amabilidad. Por un instante, el café pareció hacer una pausa y el suave piano que sonaba de fondo se llenó de calidez y tranquila melancolía. Mara volvió a mirar la taza y la escena persistió, la presencia de Walter ausente y profundamente sentida. Y luego, lentamente, el marco se sostuvo sobre esa taza humeante. La música se suavizó hasta convertirse en un eco delicado y la cálida luz reflejó el borde de la taza. La audiencia quedó suspendida en ese momento, el aire cargado de recuerdos, el corazón lleno de esperanza y la promesa tácita de que algunas conexiones, como la taza de café perfecta, nunca se desvanecen.